Quiero invitarte a meditar en un texto que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Allí dice la palabra de Dios: El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando nos acercamos a fechas que nos recuerdan la obra de Cristo, en muchas ocasiones las llenamos de todo tipo de liturgias que hemos aprendido y que en muchas ocasiones nos hacen caer hasta en la indiferencia. Esperamos para estas fechas películas con temas religiosos. Se viven todo tipo de penitencias. Pero bueno, con el paso del tiempo, el secularismo también ha ido ganando terreno y más que la espiritualidad, incluso en estas fechas buscamos lo humano. Ya no es la Semana Santa, ahora son las vacaciones de primavera. Despojamos de todo valor la espiritualidad para llenarla del ocio, del descanso, de aquello que busca lo humano. Incluso en ambientes cristianos estamos trivializando también el hecho de recordar. No queremos repetir fechas, no queremos caer en las festividades y olvidamos que estos recordatorios constantes de la obra de Dios forman parte de los mandamientos de Dios. Podemos leer Levítico capítulo 23, versículos 2, 4 y todo ese pasaje, ese capítulo que nos habla de las fiestas que Dios instituye para recordar. Es el recordatorio constante, estas fiestas, de que todo lo que somos, lo que tenemos y lo que esperamos ser dependen únicamente de la presencia, de la acción y de la obra de Dios en nuestras vidas. Es un tiempo de reencuentro, de un reencuentro necesario con Dios. Cuando, por lo tanto, estamos en estas fechas que nos recuerdan la obra de Dios en la persona del Señor Jesucristo, venía a mi mente este texto, con el cual Juan el Bautista presentaba a Jesús delante de su sociedad. He aquí el Cordero de Dios. Le da este título sublime que se ha ido entretejiendo de forma indeleble en el lenguaje de la devoción. Pero ¿qué estaba en la mente de Juan cuando pronuncia este título? Por lo menos hay 4 ideas que me gustaría destacar de esta afirmación de Juan el Bautista. En primer lugar, el Cordero de Dios nos habla del amor de Dios manifestado en la persona del Señor Jesucristo. La fiesta de la Pascua estaba en la memoria y en la percepción de Juan. Pocas fechas después ya llegaría esta fiesta. Juan capítulo 2, versículo 13, ya nos habla de esta fiesta de la Pascua. La historia de la Pascua decía que fue con la sangre de un cordero que las casas de los israelitas fueron protegidas en Egipto cuando huían de aquella tierra. Encontramos la historia en Éxodo capítulo 12. Aquella noche cuando el ángel de Jehová iba a terminar con la vida de los primogénitos en Egipto como la última y definitiva de las plagas sobre aquella tierra, se ordenó que todo aquel que creyese en la palabra de Dios, que sacrificasen un cordero y que con la sangre de este cordero pintasen los dinteles de sus puertas. De tal forma que la puerta que estaba marcada con la sangre, el ángel de Jehová pasaría de largo y traería libertad. La sangre del cordero libraba de la destrucción. La sangre del cordero pascual libraba de la muerte. Y Juan estaba señalando esta imagen. Y estaba diciendo a toda aquella generación: ahí tenéis el único sacrificio que os puede librar de manera definitiva de la muerte eterna. Incluso ahí también estaba la imagen del cordero sustituto, aquel cordero en la historia de Abraham con su hijo Isaac, cuando Dios le pide que ofrezca a su hijo en sacrificio y cuando ya estaba a punto de quitar la vida de su hijo. Dios paró la mano de Abraham y le dijo: ahí tienes el cordero que sustituye. En Cristo Jesús hay liberación. Y por eso el apóstol Pablo, allí en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, nos habla de Cristo como nuestra Pascua. Cristo el que nos libera de la muerte, Cristo el que sustituye nuestro lugar y ocupa nuestro lugar. Solo Cristo puede ganar esta libertad por cada uno de nosotros. Él es nuestro sustituto. Es el amor de Dios que provee lo que nosotros necesitamos. En segundo lugar, la imagen del Cordero de Dios nos habla del sacrificio también, el sacrificio de Cristo. Juan, como hijo de sacerdote, se había criado en el entorno del templo. Sabía que todas las mañanas y todas las tardes se sacrificaba en el templo un cordero por los pecados del pueblo. Éxodo 29, versículos 38 al 42. Y mientras el templo estuvo en pie, hasta el año 70 después de Cristo,
Constantemente estos sacrificios fueron mantenidos. Incluso en tiempos de hambre, en tiempos de guerra, en tiempos de asedio, este sacrificio constantemente se ofrecía. Juan puede estarnos diciendo de una forma real que en el templo se ofrece cada instante este cordero. Todas las tardes, todas las mañanas, recordando el pecado del pueblo. Pero este pecado, este cordero no solucionaba nada. Sin embargo, Jesús era el Cordero de Dios que podía librar al mundo de todo su pecado. Porque, en un sentido, todos los sacrificios del templo nos va a recordar las palabras del autor de Hebreos, que no podían hacer perfecto. Simplemente era un recordatorio de la imperfección, del pecado que estaba presente en la vida del pueblo, pero no podían hacer perfecto. Sin embargo, cuando presenta a Cristo, dice, he aquí el Cordero de Dios, dice que quita el pecado del mundo, levanta y lleva fuera de la esfera de la vida el pecado. Fíjate, no los pecados, lo cual sería una obra imperfecta, pues siempre seguimos pecando, sino que Cristo quita el pecado con todos sus efectos y consecuencias. Toda esa cima de separación que nos impedía regresar a Dios es superada por la obra perfecta, hecha una vez y para siempre del Señor Jesucristo. Aquello que es abolido ya no puede ser tenido en cuenta. Aquello que es derribado no puede suponer más una separación. Cristo sepulta y olvida todo nuestro pecado. Y por eso podemos recordar las palabras del profeta. ¿Qué Dios como tú? Que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. ¿Cómo? Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Miqueas 7, 18 y 19. Cristo es el sacrificio de Dios que quita el pecado, sus efectos y sus consecuencias del mundo, de aquel que cree en Él. En tercer lugar, Cristo, el Cordero de Dios, nos habla del sufrimiento también. Los profetas del Antiguo Testamento señalaban que el precio de la redención sería muy costoso. Por eso el profeta Jeremías nos habla, Jeremías 11:19, diciendo, era como un cordero inocente que se lleva a degollar. Nos habla de la inocencia, de aquel que era sin mancha, sin pecado, el que era sin culpa y que ocupa el lugar de los pecadores. Isaías nos presenta esta gran escena profética, Isaías 53, versículo 7, y nos dice que el Cordero fue angustiado, fue afligido, guardó silencio, no abrió su boca, y nos dice, como Cordero fue llevado al matadero. Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca, aceptó el reto de ocupar el lugar que él no merecía. Un Cordero que con sus sufrimientos y sacrificios, soportados en humildad y por amor, redimirá a su pueblo. Juan de nuevo señala a Cristo, aquel Cordero de quien habían hablado los profetas, aquel que era la respuesta de Dios para el problema del pecado, uno que había de amar, que había de sufrir, que había de morir por su pueblo. Este es el Cordero de Dios, este es el que ha venido, este es el sustituto, el que va a sufrir por amor a cada uno de nosotros. Pero hay una cuarta imagen en este título, y es la imagen del triunfo. A veces nos parece muy curioso, cuando menos, que como adalid de una humanidad hundida en la cima del pecado se presente un cordero. Nos puede parecer curioso o impactante que para luchar frente a aquel que es el león rugiente, Dios presenta un cordero. Y aunque nos parezca extraño, representa en el cordero al campeón, al conquistador, a aquel que Dios envió para vencer. Esta no es una imagen de debilidad o de inocencia, sino que más bien es la imagen de majestad y el poder conquistador. Jesús es el campeón de Dios que luchó con el pecado y que lo venció en un combate único. Como David delante de Goliat, Dios presenta la imagen del humilde cordero que destruye al león rugiente. El poder de Dios que se perfecciona por medio de la debilidad. El poder de Dios que no tiene que ver con imágenes de la grandeza humana. Hay tesoros maravillosos en esta frase. De forma insistente esta frase, esta imagen, el Cordero de Dios va a aparecer de nuevo en el libro de Apocalipsis. Hasta en 29 ocasiones se va a utilizar esta figura en Apocalipsis para recordarnos a aquel que venció.
que venció, que fue digno de abrir el libro, aquel que conquistó por su sangre a pueblo de toda tribu, lengua, linaje y nación. Cristo, el Cordero de Dios, se ha convertido en uno de los títulos más preciosos para nosotros. Es una palabra que resume el amor, el sacrificio, el sufrimiento y la victoria de Cristo. Fíjate, es curioso. Juan nos va a decir poco después que él no conocía. Juan 1:31. Yo no le conocía. Juan no está diciendo que no conocía a quién era Jesús, era familia, sino que no sabía realmente la magnitud de lo que se había y se estaba revelando en Cristo. Cristo era en realidad mucho más que un hombre, era el Hijo de Dios. Y con todo esto, la comprensión maravillosa del significado del Cordero de Dios escapa de lo que humanamente podemos imaginar. Un cordero que vence al león, un sacrificio que soluciona el problema del pecado, una persona que derrumba todas las separaciones que el pecado había hecho con Dios. La gracia de Dios en Cristo escapa de toda razón y comprensión humana. Sin embargo, es el poder que necesitamos. Sin embargo, Juan, con todo esto y a pesar de lo que no comprende, deja bien claro cuál era su única misión. Yo no soy el Cristo. Él es el Cristo. Él es el Cordero de Dios. A Él tenéis que mirar. Juan no era nada y Cristo lo era todo. Juan no pretendía ninguna grandeza ni ningún reconocimiento. Él era solo un hombre. Él solo abrió el telón y dejó a Cristo, a Jesús, ocupar el centro de la escena. He aquí el Cordero de Dios. Mírale a Él. Fechas, es cierto. Fiestas, también. Pero tiempos en donde la gloria de la gracia de Dios, de la maravillosa provisión de Dios es puesta en el escenario delante de nosotros. Es la respuesta que Dios ofrece para el problema del pecado. Y es la respuesta que tiene que resonar en nuestro entorno. Y es la voz que no nos podemos callar. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Estás cansado, cargado, fatigado, angustiado, deprimido, ansioso, fastidiado de tantas luchas y necesidades de la vida? ¿Estás viviendo sin esperanza, sin decepcionado? ¿Estás viviendo sin ilusión? ¿Estás viviendo con temor, incluso de la muerte tan real? He aquí Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que te da esperanza de vida eterna. ¿Por qué impera el pecado en nuestro mundo? Porque hemos apartado la mirada del Cordero de Dios y estamos viendo el poder humano, pero sin embargo el poder de Dios se manifiesta en el Cordero, en Cristo, en la debilidad, en la humildad, en la mansedumbre, en aquel que guardó silencio. ¿Quieres cambiar la realidad de tu vida y de tu entorno? Vuelve la mirada a Cristo, vuelve la mirada al Cordero provisto por Dios, y en Él encontrarás libertad y vida. Por eso hoy quiero terminar con una sencilla oración. Hacer mía una oración e invitarte a que la hagas tuya en esta día. Una oración muy sencilla. Y te invito a que en esta tarde, ahí donde estás, puedas orar, diciendo: Señor, abre mis ojos. Abre mis ojos para ver al Cordero que tú has provisto. Señor, abre mis oídos. Abre mis oídos para escuchar la voz de tu Hijo amado, en quien tienes complacencia, y oírle solo a Él. Señor, dirige mis pies. Dirige mis pies para que pueda seguir sus pisadas. Y que como Él vivió, dejándome ejemplo, yo pueda vivir. Y que podamos decir amén. Señor, abre mis ojos para ver al Cordero de Dios. Abre mis oídos para oír al Cordero de Dios. Señor, dirige mis pies para seguir al Cordero de Dios. Que Dios te bendiga en este tiempo. Si tu corazón herido está y te duele tanto que no sabes qué hacer, y tú crees que eres el único que se ha sentido así, hay uno que herido fue aún más que tú. Él murió en aquella cruz, murió por ti,
Si tú crees que has llegado al fin y te sientes solo sin nadie a quien ir, y tú dices que no hay nadie que ha sufrido como tú, hay uno que ha sufrido más, aún más que tú. Él murió en aquella cruz, murió por ti, por mí. Su amor hacia la humanidad no se puede concebir. La muerte que el Señor sufrió, clavado de esa cruz, la sufrió porque nos amó a ti y a mí. Él murió en aquella cruz, murió por ti, por mí. Su amor hacia la humanidad no se puede concebir. La muerte que el Señor sufrió, clavado de esa cruz, la sufrió porque nos amó, la sufrió porque a mí me amó, la sufrió porque Él te amó. Te amo a ti.